China está viviendo la explosión de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Nunca se había visto algo parecido. La economía china sufre significativamente por la explosión de esta burbuja y todo esto tiene implicaciones muy relevantes para la economía china y para la economía europea y desde luego para la global. Vamos a hablar de todo ello. China está viendo cómo explota la mayor burbuja inmobiliaria de la historia. Acompáñame. La economía china claramente muestra señales de fortaleza, pero también importantes señales de desaceleración. Y esta es la parte que es relevante. ¿Por qué? Porque todo el mundo mira el Producto Interior Bruto. Todo el mundo mira el Producto Interior Bruto. Parece igual que con España, ¿no? Sube el Producto Interior Bruto, ya vale. No, el Producto Interior Bruto es un factor, pero el Producto Interior Bruto, si se dispara el gasto público, si se disparan las exportaciones, pues obviamente está disfrazando que hay una debilidad evidente de la demanda doméstica, de la inversión privada y del consumo, por ejemplo. Bien claro, además, ¿no? Yo creo que esto es relevante. ¿Es la economía china una economía que está en el desastre y que va a una recesión? No. ¿Es la economía china una economía con enormes debilidades? Sí. ¿Eso es algo que reconoce el propio gobierno chino? Por supuesto. La explosión de la burbuja inmobiliaria no solamente está siendo mucho más lenta de lo que los analistas esperaban, sino con implicaciones muy relevantes en el consumo y en la inversión. Mientras tanto, la tecnología va muy bien, las exportaciones espectaculares, no lo olvidemos. La economía china es una economía muy potente, pero ojo que hay enormes elementos que hay que tener en cuenta y no caer en el exceso de euforia. Vamos a hablar de todos ellos. Primer factor incuestionable: la inversión inmobiliaria se hunde, cayendo un 18% interanual. Esa es la evidencia de un nivel de burbuja brutal. Los precios de la vivienda siguen cayendo después de muchos años de caída y esto ya es bastante más preocupante porque se dispara la pérdida de riqueza y la pérdida de capacidad de muchas familias. Muy importante que los precios de la vivienda no terminan de estabilizarse ni siquiera en la vivienda usada y que además, como en la economía china, para poner a la venta tu vivienda necesitas que te den un permiso, pues obviamente eso está escondiendo un significativo stock de vivienda sin vender. El Producto Interior Bruto está creciendo, efectivamente, un 4,3% interanual. Eso es claramente positivo, aunque es el crecimiento más bajo en 3 años por la debilidad de la demanda interna. La burbuja inmobiliaria genera una gigantesca explosión. Esa explosión lleva a menos consumo porque los ciudadanos, muchos de ellos, han perdido todos sus ahorros que estaban muchos de ellos invertidos en los bonos emitidos por las empresas inmobiliarias chinas que han quebrado y obviamente también porque, claro, menos actividad inmobiliaria cuando era tan importante dentro del Producto Interior Bruto significa menos empleo, menos actividad de todas las empresas alrededor del sector inmobiliario, de hostelería, de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Producto Interior Bruto creciendo al 4,3% en cualquier caso y liderado por la tecnología, un sector muy potente que es el que está permitiendo que los datos sean bastante mejores de lo que podrían ser mirando la demanda interna. El Producto Interior Bruto también muestra que los índices de gestores de compras manufactureros están en contracción. El de servicios también. Esto ya demuestra una desaceleración relevante. Preocupante y relevante. Claramente, las ventas de vivienda, un desastre y lo que es, desde luego, por valor también. La inversión manufacturera también está cayendo y la inversión en infraestructura también está cayendo. Ahora, esa enorme potencia de la economía china viene de la tecnología, lo comentábamos antes, y de las exportaciones. Exportaciones récord.
crecimiento del 27% interanual. Claro, el sistema chino es un sistema que no se puede permitir que se acumule inventario y se pierdan enormes cantidades de empleo y de empresas por el aumento de las necesidades de capital circulante de las empresas. Por lo tanto, la exportación es una actividad esencial y la exportación, desde luego, está a nivel récord, con bajadas de precios muy importantes y con un nivel de efecto desinflacionista tanto interno como externo, muy relevante. Interno porque bajan los salarios o se modera el crecimiento de los salarios en la mayoría de los sectores y además porque el desempleo y sobre todo el desempleo juvenil también aumenta. Exportaciones creciendo de manera muy importante, superávit comercial brutal, gran factor que suma al Producto Interior Bruto. Muchas más exportaciones que importaciones. Claramente, esas importaciones reduciéndose también son un reflejo de que la economía se está ralentizando. Eso es importante. Los beneficios industriales, bien. Tirando las empresas exportadoras. Si quitas las empresas exportadoras, no tan buenos. ¿Por qué? Porque las ventas minoristas prácticamente están estancadas. La economía china nos está mostrando fortalezas en la exportación, fortalezas en la tecnología y fortalezas en los beneficios empresariales de las grandes corporaciones y a la vez unas ventas minoristas pobres, un consumo interno y una inversión privada que están muy débiles y desde luego afectados por esa gigantesca explosión de la burbuja inmobiliaria. Porque no podemos olvidar que es que el sector inmobiliario directa e indirectamente pesaba hasta el 22% del Producto Interior Bruto cuando estaba en el cenit en la economía china. Claro, el destrozo ha sido brutal. El destrozo ha sido brutal porque está predicado en la idea de que esas casas se iban a vender constantemente a precios mayores, pero claro, el sistema económico chino no funciona así. No funciona así porque los ciudadanos chinos, su nivel de salarios no está aumentando en términos reales. Además, el mantener un sistema de salarios bajos y además en el que el acceso a crédito está bastante restringido y los ciudadanos son muy prudentes, obviamente no te lleva a estar constantemente comprando casas. Habréis visto vídeos por todos lados de estos maravillosos pisos en China completamente vacíos. Claro, te lo venden como esto es China, un éxito, ¿no? Y te lo ponen como una maravilla. Pero claro, a ver quién quiere vivir en edificios completos, completamente vacíos, por muy bonitos que aparezcan en un vídeo enviado por TikTok. Claro, el nivel de exceso de la burbuja inmobiliaria china hay que ponerlo en ese contexto y entender el impacto a medio y largo plazo. ¿Cómo lo hemos visto? Fíjate, durante años los precios de la vivienda en China se movían con crecimientos de entre el 50 y el 70% en el periodo 2016-2021. Ahora piénsalo por un momento. Esa enorme subida de los precios no venía acompañada ni de una subida de salarios, ni de una capacidad crediticia mayor, ni de un aumento de la riqueza de las familias, ¿no? ¿Qué es lo que se veía? Crecimientos de doble dígito en los mercados secundarios, ventas de entre el 15 y el 30% anual en el periodo 2016-2021. Ventas, además, que llevaban a una gigantesca subida de la inversión, con crecimientos de doble dígito, nuevas construcciones y creación de Producto Interior Bruto y, claro, esas gigantescas ciudades fantasma en las que se construían mogollón de cosas, una cantidad brutal, pero luego no se utilizaban. ¿Por qué? Porque no había demanda. No solamente no había demanda, sino que no había capacidad. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que llegó? Pues como comentábamos, llegó a estar en el 29% del Producto Interior Bruto el sector inmobiliario. 29% en el año 2021. Brutal. Y llegó a ser el 75% de la riqueza de las familias en el año 2021. ¿Cuántos meses llevamos de caídas de precios? Más de 6 meses. Casi todas las ciudades, por no decir todas, con caídas de doble dígito. Inventarios que siguen manteniéndose muy por debajo de los niveles que se podrían imaginar. Un problema gigantesco de endeudamiento en las empresas que se dedicaban al sector inmobiliario. Un gravísimo problema del mercado de suelo y además un nivel de crecimiento de las hipotecas y del sentimiento brutal. De un crecimiento
de hipotecas del 20% anual entre 2016 y 2021, estamos hablando a un crecimiento que no llega al 3%. Ahora vemos a los últimos datos. Caída menos 3% en los precios, caída de las ventas del 10%, esto estamos hablando solamente de un año, caída de las ventas del 13,5%, de las nuevas construcciones del 22%, de los nuevos desarrollos 23%, de otro elemento relevante, el nivel del sector inmobiliario en el Producto Interior Bruto en 2026 se mantiene en el 24%, ha bajado del 29%, está en el 24%, brutal. Entonces el sector completo, ¿de acuerdo? 24%. Esto continúa desinflándose, pero sigue siendo gigantesco. El porcentaje de la riqueza de las familias que tiene que ver con el inmobiliario es el 62%. Y así, caída tras caída, tras caída, tras caída y tras caída. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? China es una economía muy potente, pero claramente el nivel de exposición al sector inmobiliario era absolutamente desproporcionado. No lo digo yo solamente, lo dice el propio gobierno chino. La explosión de la burbuja se está intentando hacer de manera controlada para que no se genere una crisis económica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando intentas frenar la explosión de una burbuja? Pues que no se termina de limpiar el sistema y tampoco se lleva a un crecimiento potente. Es decir, en vez de hacer un write-off y después ponerte a crecer de manera potente, lo que se está haciendo literalmente es intentar disfrazar ese gigantesco problema. Pero claro, en una economía tan potente como la China, llevar a cabo una crisis como la que se llevó a cabo en tantos países desarrollados llevaría a lo que es la demolición de la situación de muchísimas familias, pero a la vez se está manteniendo una situación artificial. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la demolición de la burbuja inmobiliaria china nos muestra que la burbuja inmobiliaria no es un tema de capitalismo y no es un tema de sector privado y los malvados, etcétera, etcétera, sino también de planificación central gubernamental. Fundamentalmente de planificación central gubernamental que lo que busca es elevar el Producto Interior Bruto artificialmente construyendo cosas. Y obviamente es el propio nivel de intervencionismo estatal el que lleva a que las familias tomen demasiado crédito, a que los niveles de exposición sean demasiado elevados. Eso pasa en todas las economías. La próxima vez que te hablen de una burbuja inmobiliaria y te digan que eso son los malvados capitalistas, les dices planificación central. Eso es lo que lleva una burbuja inmobiliaria. Ahora, lo que hace falta es precisamente que explote la burbuja inmobiliaria, bajen los precios y la asequibilidad de la vivienda sea mayor y los ciudadanos compren. ¿Eso va a suponer problemas financieros? Seguro, seguro. Sobre todo con el porcentaje que pesa el sector inmobiliario en la economía china. El 24%, del 29 al 24%. Media de manera tangencial, 22%. Ojo con esto. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar el nuevo orden económico mundial. Por lo tanto, ¿hay que prestarle atención? Sí, por supuesto. ¿Nos lleva esto a decir que China va a tener una crisis brutal? No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero precisamente el hecho de que no tenga una crisis es lo que hace que la moneda esté perdiendo de manera consistente con respecto al dólar, que a la vez la economía no termine de tirar por el lado del consumo y por el lado de la demanda interna. Es decir, se está empobreciendo lentamente a los ciudadanos y por lo tanto el efecto es exactamente lo mismo que el de una crisis como la de 2008, pero lento y para todos los ciudadanos. Ni la planificación central, ni el control gubernamental, ni la posición de un gobierno que lo controla absolutamente todo evita el hecho de que se dé A, la enorme burbuja, B, la explosión de la misma. Que no te engañes.